Buenos días a todos. Os pido perdón por interrumpir las conversaciones tan interesantes que tenéis, porque siendo esto foro de foros, imagino que siempre las conversaciones que tenéis entre vosotros son súper interesantes, que es lo maravilloso de esta organización. Lo primero que quiero hacer es darle las gracias a Margarita y a varios de los patronos de Foro de Foros que estáis por aquí por aceptar la propuesta de que esta mañana tuviéramos este desayuno con Javier, que vais a ver, va a ser súper interesante. Veo algunas caras conocidas y que no conocen Foro de Foros entre el público, entonces voy a aprovechar para hacer un poquito de marketing. Foro de Foros es una organización que fomenta la conversación y el diálogo intergeneracional de temas absolutamente diversos. Y tiene mucha actividad durante todo el año, desayunos como estos, catas de vino por las tardes, un poquito de todo, y luego un punto culminante el primer fin de semana de marzo, que es la reunión en la granja de San Ildefonso. Entonces, la cuña publicitaria que os iba a meter a todos los que estáis aquí, no habéis sido, es que el año que viene, en 2024, el primer fin de semana de marzo, si lo que vais a ver hoy os va a gustar, esto no es más que un pequeño tentempié, son 2 días de conversaciones como estas y mucho más profundas y con gente tan interesante como Javier. Así que será así para empezar la mañana. Os animo a que penséis hoy y naveguéis un poquito luego en la web de Foro de Foros los que no lo conocéis. Fue hace un mes, yo creo, hace un poco más, uno de los Food for Thought de Foro de Foros hablaba sobre el tema de las renovables y cómo no es simplemente un problema técnico, ¿no?, sino que estaba muy mezclado con la problemática social, ¿no?, las realidades de lo que ocurre cuando tienes que poner, por ejemplo, un parque eólico o solar en una zona, en un pueblo, y los vecinos son los que luego tienen que tragarse todos los días el ver los paneles o ver los molinos, ¿no?, y cómo eso era un poco un ejemplo de la realidad de que esa transición energética va mucho más allá de poner paneles solares, ¿no? Es un problema social, un problema global y un problema que tenemos que tratar desde muchos ángulos. Entonces, le propuse a Margarita y al patronato que tuviéramos una conversación con Javier Revuelta, que voy a empezar diciendo que es un gran amigo. Hablábamos antes con Margarita. No es que le conozca desde pequeñito, porque fuimos a la guardería juntos, sino que nuestros padres se conocen desde hace 40 años. Entonces, pues la verdad es que le conozco muy bien y puedo deciros que va a ser una conversación muy interesante. Javier es ingeniero industrial del ICAI. Cuando terminó, como yo también, entonces por eso de ahí también nos conocimos, hicimos el colegio, fuimos los dos al Liceo Francés, aquí en Madrid, luego hicimos ICAI juntos. Luego ya separamos nuestros caminos. Javier trabajó muchos años en Red Eléctrica y después hizo un MBA en INSEAD, y después del MBA, desde entonces ya está trabajando en AFRI, antes era Poiri, que es una de las consultoras de referencia en el mundo energético. Además, para aquellos, que sé que algunos de vosotros incluso ya le conocéis o habéis oído hablar de él en el pasado, es muy activo en redes sociales, es colaborador en varios programas de televisión, escribe en algunos periódicos y por tanto es una de las personalidades en el panorama energético español. Así que pues, para mí es un súper honor y placer tenerte esta mañana aquí, porque los que me conocéis me habéis oído hablar casi siempre de emprendimiento a raíz de Endeavour, la organización que dirijo aquí en España, pero hoy vengo a hablar del tema que me gusta por las noches, que es la energía y la transición energética. Entonces Javi me ha dado la oportunidad de poder hacer eso hoy y estoy encantado de tenerte aquí. Yo creo que vamos a estar todos muy contentos de escucharte, Javi. Lo primero que te voy a pedir, y antes de que digas nada, es, oye, ya he hecho una introducción súper breve, pero preséntate tú, quién eres y qué trabajo hacéis en AFRI, pues yo creo para que la audiencia tenga un poquito de contexto, ¿no?, de quién está, con quién estamos desayunando hoy. Muy bien, oye, pues muchas gracias, muchas expectativas veo, no sé si las cumpliré. Y bueno, y muchas gracias a Margarita y Foro de Foros, la verdad es que es un placer, un lujo este encuentro con gente tan selecta. Y encantados, bueno, de que dejemos tiempo para hablar de todos estos temas y responder a las preguntas que tengáis. Yo efectivamente estudié ingeniería con Antonio, estuve durante 8 años trabajando en Red Eléctrica en cuestiones de la operación del sistema eléctrico y la planificación, o sea,
trabajo muy de voltios y de amperios y de líneas y qué redes hacen falta construir y por qué. En los últimos años, pues en el departamento de planificación, pues miramos a largo plazo cómo se planifica un sistema energético, qué centrales hacen falta, por qué. Claro, no queremos apagones, entonces nos hacen falta eso que llaman centrales de respaldo, o sea, centrales que pueden funcionar cuando no hay sol y viento. Estuve en Red Eléctrica justo en los años en los que empezaba la energía eólica. La energía eólica empezó en España, empezamos de los primeros países del mundo, diría casi, a principios de los años 2000. Luego hemos tenido un parón durante unos pocos años por cuestiones económicas y regulatorias, y ahora esta es la década claramente de la solar. Entonces, bueno, hablaremos un poco de hacia dónde van las renovables. La verdad es que Red Eléctrica ha sido, yo creo, la mejor universidad para aprender estas cosas, porque hemos estado viendo el día a día, ¿no? de cómo se opera el sistema eléctrico. Y ahora, pues en AFRI lo que hacemos es, en AFRI somos, bueno, yo trabajo en la división de consultoría. Realmente AFRI es un grupo de casi 20.000 ingenieros, con bastante presencia global, mucha presencia en los países nórdicos, y yo concretamente trabajo en el área de consultoría, que es una división relativamente pequeña, en comparación con el tamaño del grupo, y lo que nos dedicamos es a poner números a todo el sector energético, no solo electricidad. Voy a contar que muchas veces cuando pensamos en energía pensamos en electricidad, pero realmente la electricidad es solo una parte de la energía que consumimos. Pues nosotros lo que miramos es a toda la energía, también el petróleo y el gas, en muy largo plazo. Estamos trabajando con modelos que desarrollamos nosotros, mirando incluso con resolución horaria todo el mercado eléctrico europeo hasta el año 2060, con todas las incertidumbres que os podéis imaginar que hay, y modelizamos el futuro hora a hora de cómo cargar los coches eléctricos, qué impacto va a tener el autoconsumo que estamos instalando en España y en otros sitios de Europa. Ahora estamos haciendo mucho trabajo relacionado con el hidrógeno, que es un poco el nuevo vector energético que tenemos en mente, que puede resolver muchos de los problemas. Entonces le ponemos número a todo esto. Somos una consultora muy analítica, muy numérica, muy regulatoria, muy económica. Trabajamos mucho, el grueso de nuestros clientes es básicamente el mundo financiero. Entonces quien pone, yendo a lo práctico, quien pone un parque eólico o un parque solar en España, o un offshore en Holanda, o una central de biomasa en Alemania, la principal pregunta es, bueno, yo construyo esto y ¿qué dinero me va a generar? ¿No? Pues somos un poco el asesor independiente que le pone números al precio de la electricidad. Nos conoce mucho, pues se habla mucho de las AFRI curves, ¿no? La curva de AFRI, que es lo que más conocen en el mundo financiero, al menos en España, es básicamente un Excel con unos numeritos anuales, que es el ingreso que va a tener tu planta eólica o solar en los próximos años. Y detrás de esa curva, pues somos centenares de personas trabajando en entender cuál va a ser el mix de capacidad, cuál va a ser el precio del gas, cuál va a ser el precio del CO2. Y bueno, este es un poco el grueso de nuestro trabajo. Por tanto, trabajamos mucho con la comunidad financiera, trabajamos mucho con reguladores cuando nos dejan, porque, bueno, esto es una cuestión cultural. Hay países en los que los reguladores sí que les gusta tener mucho apoyo de independientes, y en otros países pues menos, pero bueno, nos gusta mucho trabajar con reguladores, con gobiernos. La Comisión Europea nos ha contratado estudios, digamos, de ámbito regional, y ese es el grueso de mi actividad. Estupendo. Pues muchas gracias, Javi. Como tenemos una hora exacta, bueno, hasta las 9:30 exacta, ¿vale? Yo he venido con todo esto de preguntas, ¿vale? Es un montón. Entonces, mi objetivo es no hacer todas estas, sino voy a empezar yo un poquito con algunas preguntas de temas que creo que son relevantes para esta conversación, pero en torno a las 9 o 9:10, ¿vale? Pararé de hacer preguntas. Ya le he dicho a Javi que sois un grupo muy preguntón, que en Foro de Foros aquí nadie se queda callado. Entonces el objetivo es daros la oportunidad de preguntar. Yo, por si acaso, tengo un montón de preguntas que hacer después, ¿vale? O sea que no nos vamos a quedar en silencio, pero vamos, siempre os digo eso, que el objetivo es dar al menos 20 minutos para que podáis preguntar lo que queráis, o incluso media hora si os animáis. Yo os animo a que levantéis la mano y preguntéis en cualquier momento, ¿vale? Entonces, la primera pregunta, Javi, yo creo para ponernos en contexto un poco, también sabiendo de dónde venía originalmente la idea de hacer este desayuno, es si nos puedes contar, oye, ¿cuál es el plan que tiene España en este momento en términos de transición energética, que se habla tanto, ¿no? ¿Cuál es el plan que tiene España y qué objetivos concretos busca? Muy bien. Bueno, todo parte de hacia dónde queremos que vaya el mundo en el largo plazo.
y básicamente os sonará mucho el concepto de net cero. Net cero es, pues básicamente ahora tenemos unas emisiones de CO2 derivadas de nuestra actividad industrial, nuestra actividad económica en general, bueno, da igual el número, unas entre 50 a 60 gigatoneladas al año de CO2. De hecho, de CO2 equivalente, porque no solo emitimos CO2, hay otros gases que contribuyen al cambio climático. Y lo que buscamos es, de aquí a final de siglo, que no aumente la temperatura más de 1,5 grados respecto a la hora preindustrial. De ese 1,5 grados ya nos hemos comido 1,2 grados más o menos. Empezó el incremento de temperatura anómalo, empezó más o menos con la industrialización a mitad del siglo XIX, los cuales nos quedan 0,3 grados en lo que queda de siglo. Y bueno, estos estudios vienen de gente que se dedica a cambio climático, que no es mi trabajo, pero bueno, yo aquí me nutro de los estudios que hace la gente que se dedica a modelos climáticos a largo plazo. Entonces, la manera de que no superemos ese 1,5 grados es básicamente reducir las emisiones desde ya hacia ese net cero. Quiere decir que básicamente, aunque haya algunas actividades que sigan emitiendo CO2 porque va a ser totalmente imposible suprimirlas todas, que se compensen con otras tecnologías negativas, como puede ser, por ejemplo, plantar un árbol. Plantar un árbol es una tecnología que captura CO2 y lo mete bajo tierra, o lo saca de la atmósfera. Y entonces España está, pues bueno, Europa y España están embarcados en esta transición, que básicamente el objetivo final no es tanto las renovables, el objetivo es reducir emisiones de CO2 o gases con un poder equivalente al cambio climático que produce el CO2. Entonces, básicamente llevamos pues 150 años con las emisiones subiendo. Lo que se supone que estamos ahora todos es en el punto de inflexión en el que prácticamente desde mañana empiezan a bajar las emisiones. Pasamos por el año 2030 con del orden de menos 40 a menos 50 menos 55, ahora no sé si os suena a algunos un paquete europeo que se llama el Fit for 55. 55 quiere decir 55% de reducción de emisiones respecto a 1990 en esa senda que vaya hacia el menos 100% en el año 2050. Entonces, digo, realmente estamos en el punto de inflexión y queremos empezar mañana. Realmente, según el esfuerzo que hagamos ahora es este año, el que viene, el siguiente, la idea es que pasemos por un máximo mundial en torno al año 2025 y que empiecen a bajar y que en el año 2030 ya estemos en una clara senda de bajada hacia ese net cero en 2050. Realmente, incluso, bueno, no se hablo mucho de más allá de 2050, pero los modelos climáticos lo que dicen es que tenemos que estar durante la segunda mitad del siglo en negativo. O sea, el cero ni siquiera es suficiente. Tenemos que entrar en que durante 50 años nuestros hijos y nuestros nietos hagan que la economía funcione capturando más CO2 de la atmósfera del que se emite. Tarea poco menos que imposible, pero bueno, los modelos climáticos son modelos y lo que dicen es que la manera de conseguir ese 1,5 grados o hasta 2 grados parece que es la senda, bueno, el objetivo que se está discutiendo como más realista que el de 1,5 grados, que poco menos que se da por perdido a muchos niveles. Aún así necesitaríamos entrar en ese negativo. Entonces, bueno, resumiendo, España, ¿en qué es lo que está? Pues en tratar de contribuir a ese objetivo de 55% de reducción. El 55% realmente es un objetivo muy reciente, hasta ahora se hablaba de entre 30 y 40% de reducción. España concretamente tiene unos objetivos concretos que se plasman en un documento que se llama el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, o en inglés el National Energy and Climate Plan. Todos los países europeos tienen su NECP, en el que plasman cómo contribuyen a ese objetivo europeo, porque Europa, en bloque, ha firmado Kioto y París, y se compromete a estas reducciones del 55%, y España concretamente hasta ahora teníamos unos objetivos un poquito menos fuertes que ese 55%, que es muy reciente. De hecho, de aquí a un par de semanas España debería publicar una nueva versión de ese PNIEC. El anterior se publicó en el año 2019 y ha pasado mucho desde entonces. Entonces hay muchas cosas que actualizar. Pero bueno, poniendo números concretos a cómo conseguimos ese menos 40% que teníamos antes, en principio queremos evolucionar hacia menos 55%, se plasma básicamente en acciones a nivel del sector eléctrico, básicamente más renovables, acciones a nivel del petróleo y del gas, ¿vale? La energía que consume un país, la electricidad que consume un país típicamente es como la cuarta parte de la energía,
y las otras 3/4 partes es petróleo y gas. El petróleo para el transporte y principalmente gas para la industria. Pues donde queremos hacer el esfuerzo más grande es en renovables. Queremos pasar de cerca de 50% de la electricidad que consumimos en España es renovable. Queremos subirlo a 2030 a cerca de 80%. Y luego en petróleo tenemos ahora más o menos 10% renovables, un poquito menos. El transporte, la manera de descarbonizarlo es, por una parte, electrificarlo. Todos conocéis la posibilidad de comprar coches eléctricos. Si ese coche eléctrico lo cargamos con energía descarbonizada, renovable o nuclear, pues es una manera de descarbonizar el transporte. Otra manera de descarbonizar el transporte es con biocombustibles. Básicamente se cogen bioproductos, que se transforman digamos, en petróleo artificial. O sea, pues se puede producir una gasolina a partir de residuos agrícolas, y esos biocarburantes, de hecho, ese 10% que tenemos ahora es básicamente biocarburantes. Y se puede incrementar ese valor. Luego también se puede meter hidrógeno. Hablaremos, si tenemos tiempo, un poco del hidrógeno, pero una manera de descarbonizar el transporte y de hecho y la industria es con hidrógeno que sustituya gas natural, y ese hidrógeno, si lo hemos producido con energías renovables, pues estamos básicamente descarbonizando también este hidrógeno que sustituye al consumo de gas o petróleo. Y entonces España está embarcado en eso, básicamente en muchas renovables, incrementar algo también la biomasa en la utilización de energía para calentar cosas, para calentar industria o calentar espacios. Entonces, muchas más renovables, casi duplicar la cantidad de renovables que tenemos en el sistema eléctrico, incrementar la biomasa en la parte de industria, incrementar el uso de hidrógeno y electrificar cosas, electrificar tanto transporte mediante coches eléctricos como electrificar el calor a partir de un aparato que se llama la bomba de calor, que es básicamente un aire acondicionado funcionando al revés, y calentar los espacios consumiendo electricidad que haya sido producido lo más posible con renovables en lugar de consumir gas. Entonces España, bueno, está embarcada en todo esto. ¿Y qué tal vamos? Vamos, de aquí al año 2030 diría que vamos bastante bien. También diré que creo que hemos hecho la parte un poco más sencilla. Digamos que los primeros puntos porcentuales de descarbonización son relativamente sencillos. Y a medida que nos aproximamos a valores altos es cada vez más complicado. Llega un punto, también comentaremos ahora, pero llega un punto en el que si dices, bueno, vamos a meter más energía solar, pues es que llega un punto que más energía solar realmente no hay manera de aprovecharla, porque ya toda la energía solar que estamos consumiendo, de hecho ya nos pasa. Hay días en los que se está cortando energía eólica y solar porque hay más de la que el sistema eléctrico admite. Y diréis, pero algo se podrá hacer con ello, ¿no? Pues se podrá almacenar, pues tenemos cierto almacenamiento, pero se llenan en unas pocas horas. Bueno, pues lo podremos enviar a Francia. Pues también a Francia estamos exportando a todo lo que dan las interconexiones con Francia, que es un porcentaje pequeñito del tamaño del sistema eléctrico, y no hay mucho más. Y diréis, bueno, pues podremos producir hidrógeno, pues porque con la electricidad se puede fabricar hidrógeno a partir de la electrólisis del agua. No sé, al agua se le aplica una corriente y el H2O se manda el H2 por un lado, el O2 por otro. Pero bueno, eso es una industria, se habla mucho de ello, pero ni siquiera ha empezado esa industria, y le faltan unos años no ya para desarrollarse en masa, sino para empezar. O sea, no hemos empezado ni siquiera la curva de la S, ¿no? Entonces, bueno, estamos en 50%, tenemos que llegar a 80%. Los problemas de integración o los retos de integración empiezan ahora, y yo creo que vamos bien en algunos frentes, y en otros tenemos un objetivo muy ambicioso. Yo he escrito muchas cosas haciendo símiles deportivos. Es como si en el año 2020 hemos dicho, vamos a correr un maratón en 2 horas, ¿no? Antonio encima, que ha corrido algún que otro maratón. Claro, el decir que vas a correr un maratón en 2 horas está muy bien, pero luego es que hay que hacer un montón de cosas, hay que entrenar todos los días, y entonces algunas cosas las estamos haciendo bien y otras sí que vamos a tener bastantes retos. Va a ser muy complicado que lleguemos a los objetivos marcados, pero bueno, estamos en ello, trabajando mucha gente, desde, por supuesto, todas las empresas energéticas, el gobierno y pues los consultores. Estamos haciendo algunos estudios porque hay muchísimas indefiniciones de hacia dónde va el futuro, si más hacia el hidrógeno, hacia los biocombustibles, hacia electrificar todo, así que en ello estamos.
Voy a coger un poco el tema que has hablado de que nos sobra solar en algún momento, y lo quiero relacionar con un tema que ha estado, yo creo que en las televisiones recientemente, pero sobre todo también en el último año, ¿no? Yo creo que de repente todo el mundo se ha puesto a hablar de energía cuando el precio del gas se ha disparado, todos hemos visto cómo las facturas de la electricidad se iban por las nubes, y de repente un tema que pues, casi no se tocaba, que era el mundo de la energía, pues estaba en boca de todos. Tú el año pasado estuviste en televisión hablando sobre aquella famosa medida de limitar los aires acondicionados a 27 grados, etcétera. Háblanos un poco en relación con lo que hablabas también de las AfriCurves, ¿no? Que al final vosotros estáis proporcionando un poco las previsiones para muchos, y la gente, entre nosotros, ¿no? Alguno me ha dicho, joder, que estos de Afri son un poco cenizos, ¿no? Porque dan previsiones muy bajas. Cuéntanos un poco cómo está influyendo esas previsiones que tenéis vosotros de cuánto van a ingresar por, sobre todo las plantas fotovoltaicas, debido a cómo se ha estructurado el mercado y a ese exceso de energía en las horas que más brilla el sol, con la capacidad que vamos a tener o el incentivo que van a tener los inversores en seguir instalando en los próximos años y llegar a ese famoso 80% que queremos llegar. Claro, y ten en cuenta que no somos técnicos ninguno de los que estamos aquí, o sea que aquí como para hablamos en un lenguaje así un poco que lo entendamos todos. A ver, tenemos, por un lado, el gobierno tenemos objetivos, ¿no? Y además yo creo que la sociedad, a todo el mundo le gustan las renovables. Y todo el mundo está embarcado, bueno, todo el mundo le gustan las renovables, salvo, también lo hablaremos ahora, salvo cuando te la ponen al lado, ¿no? Si puede ser un poquito más lejos de donde vivo yo, mejor, pero a todo el mundo le gustan las renovables, y yo creo que hay mucha aceptación social de que claramente mejor renovables que petróleo, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos que luego, claro, no conozco a ningún inversor que invierta su dinero porque hay un objetivo del gobierno. Tú inviertes básicamente si ves que vas a tener una rentabilidad para tu inversión. Entonces, ahora mismo hay varias maneras de invertir en energías renovables. Una de ellas es típicamente con contratos con el gobierno, ¿no? Hasta ahora las renovables eran más caras que el precio de mercado eléctrico, entonces la única manera, digamos que vendiendo energía eléctrica solo no ibas a rentabilizar una inversión, y los primeros 20 años de este siglo en casi todas las partes del mundo, incluido en España, las renovables solo desarrollaban cuando un gobierno te decía, yo te voy a pagar tanto por cada megavatio hora que produce. Megavatio hora es la unidad de energía eléctrica típica, el kilovatio hora a nivel doméstico, y 1.000.000 de kilovatios hora, 1.000 kilovatios hora son 1 megavatio hora, ¿vale? Digamos que a gran escala se habla más en megavatios hora, pequeña escala en kilovatios hora, pero es lo mismo, la unidad eléctrica. Entonces, básicamente hasta ahora se desarrollaban porque el gobierno decía, yo quiero tantas renovables y las voy a pagar a tanto para rentabilizar vuestra inversión. Eso realmente ahora sigue existiendo, esa posibilidad. Ha cambiado un poquito la manera exacta de firmar sus contratos, pero sigue habiendo la posibilidad de entrar en contratos con el gobierno, con unas subastas que está sacando año a año el gobierno, pero hay la posibilidad nueva de no firmar nada con nadie y vender energía al precio que haya. Un poco como si dices, yo voy a invertir en un pozo de petróleo, y lo voy a vender año a año o día a día a lo que pueda, confiando en que yo me hago mis previsiones de a qué precio voy a vender el petróleo o la electricidad, y yo creo que esto lo voy a rentabilizar, ¿no? Entonces ahí es donde está gente como nosotros que dice, pues mira, el precio de la electricidad que puedes esperar para tu planta es este. Y si te lo crees y los números salen razonablemente bien, tú pones esto en tu Excel, esta proyección de ingresos con su rentabilidad esperada, pues me sale a cuenta. Y hay gente desde el año 2019 que ya está invirtiendo en esta modalidad que se llama invertir en entorno merchant, ¿no? Que es la manera genérica de decir, nadie me promete nada y voy simplemente a vender mi energía a mercado. Y luego, una variante de esta modalidad merchant es firmar lo que llamamos los PPAs, un Power Purchase Agreement, en el que tú vas a vender energía en el mercado mayorista, un comprador, pongamos un Google, un Amazon, un Arcelor, un industrial, una cerámica, una cementera, compra también su energía en mercado, pero a final de mes hacéis una liquidación que viene a ser como si ese industrial o puede ser una comercializadora te va a pagar tu energía a un precio dado. Y es una manera para las dos partes, para el off-taker, que llamamos, el que firma pagar un precio, de garantizarse que su energía le va a costar X, haga lo que haga el mercado, y para el productor lo mismo. Entonces ahora mismo existe todo ese abanico de posibilidades. Con el gobierno
entrar en contratos con el gobierno, pero claro, hay ventanas de oportunidad concretas para una parte de todo este desarrollo de renovables objetivo, o bien a mercado, o bien firmar un PPA con algún privado. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente nos dedicamos a poner estas proyecciones, a poner todas estas incertidumbres en modelos con los que sacamos proyecciones, y mucha gente está diciendo, bueno, yo con estos precios me sale a cuenta. Claro, lo que es muy difícil, si lo pensáis, es que nosotros nos dirigimos a toda la comunidad inversora. Imaginaros, hay por ejemplo 100 gigavatios. Un gigavatio es el tamaño de una central nuclear, ¿vale? 1000 megavatios, y España, porque os hagáis una idea, consume típicamente del orden de 30. Y tenemos ya instalados 20 y tantos gigavatios fotovoltaicos. Entonces, hay en desarrollo cantidades ingentes en España ahora mismo. Hay más de 100 gigavatios en desarrollo. Desarrollo no quiere decir que se van a construir, pero es gente que está desarrollando un proyecto y que eventualmente pues piensa que va a poder construir su proyecto. Claro, si se hicieran los 100, el precio colapsaría porque sobraría por todos los lados. Si se hace solo uno, pues el precio se va a mantener más alto. Entonces, un poco el ejercicio que tenemos que hacer nosotros es tratar de estimar o bien cuántos se van a hacer para dar un precio que sea consistente con lo que va a pasar. Y luego, claro, lo que pasa mucho ahora mismo es que hay mucha gente que dice, claro, de los gigavatios que AFRI o otros consultores, que somos muchas empresas las que nos dedicamos a esto, de los gigavatios que metemos en nuestro modelo, uno es el mío, ¿no? Y si AFRI dice que van a entrar 5, uno es el mío. Pero imaginaos que cada uno de los que estáis aquí tenéis un gigavatio en desarrollo, y AFRI, imaginaos que estima que el año que viene se van a hacer 5, todos pensáis que el vuestro es uno de ellos, imaginaos que al final se hacen todos, ¿no? Entonces tenemos un problema, y es un poco la situación en la que empezamos a decir ahora que estamos, ¿no? Entonces, digamos que hay muchos proyectos que quieren entrar. Cuantos más proyectos solares entran, más bajarán los precios de mercado, porque hay horas en las que literalmente sobra, y cuando sobra la energía se vende muy barata. No hay manera de conseguir precios elevados cuando sobra energía. Y entonces, bueno, este es un poco el entorno en el que nosotros empezamos a decir, ojo, porque si no hay cierta ralentización, no freno, pero si no hay cierta ralentización, hay tal capacidad de construir nuevos proyectos renovables que resulta que, aunque todavía no tenemos 100% de renovables en España, estamos, ya digo, en el entorno más o menos cerca de 50%, con otro 20% nuclear, y luego el 30% restante es gas, un poquito de carbón y cogeneración, que también es gas, centrales de cogeneración. Si tratamos de meter más y más solar, pues lo que ocurre es que en determinadas horas sobra, típicamente un día a mediodía de sol nos sobra, y es energía no aprovechable, y luego por la noche, pues evidente que no hay sol y nos falta, ¿no? Entonces, ir mucho más allá del 50% empieza a tener esta problemática de que a veces sobra y a veces falta, por más que metamos más y más solar. Entonces, hay que hacer unas cuantas cosas. Ahora estamos haciendo mucho trabajo de tratar de empujar, es decir, al gobierno cuánto y cómo desarrollar almacenamiento de energía. Básicamente tenemos que ponernos a construir almacenamiento a lo bestia, cantidades ingentes, para que esas horas a mediodía en que nos sobra mucha energía solar lo almacenemos, y por la noche, cuando se pone el sol, pues devolvamos energía renovable, ¿no? Pero ahora sí tenemos ese reto en que los inversores básicamente tenemos que, nosotros como consultores, aquí mucha gente tiene su responsabilidad, ¿no? Nosotros tenemos que dar buenas cifras, buenos estudios, para tratar de no contribuir a que venga mucha más solar de la que tiene sentido económico para el país y para los propios inversores. Y los propios inversores pues se ven un poco aquí en la tesitura de decir, bueno, tenemos claro que como nos metamos todos, nos hacemos el harakiri, pero claro, si puede frenar otro, mejor que yo, ¿no? Entonces es una situación ahora complicada, que tiene una parte por el lado de la oferta, vamos, de buscar maneras de que no haya demasiada oferta, y por el lado de la demanda y por el lado del gobierno tenemos que buscar entre todos la manera de posibilitar económicamente que venga mucho almacenamiento. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer a nivel social, de tratar de cambiar algunos patrones sociales para consumir lo más posible en las horas de sol. Por ejemplo, pues si podéis poner la lavadora a mediodía, todo lo que sea programable. Los coches eléctricos es la gran fuente de energía que claramente tendremos que hacer esfuerzos por cargarlos a mediodía, mejor que por la noche. O sea que todo lo que sea utilizar consumos en las horas de sol o en las horas de viento. Y en la área de la digitalización esto va a ser sencillo, porque todos ya tenéis en el móvil, todos sabéis el precio de hoy para mañana, hora a hora. O sea que sabéis que mañana a las 3 de la tarde
el precio va a ser cero, la energía es muy barata, pues voy a programar, si puedo, el coche, la lavadora, la aerotermia, calentar o enfriar la casa consumiendo típicamente en esas horas. Así que nos estamos. Es que es un tema que nos podríamos tirar 3 horas hablando, yo creo que estamos todos ahí con esas ganas de entenderlo mejor, pero sí, voy a querer tocar un poco más algunos otros temas, ¿no? Para que nos llevemos una panorámica. Has tocado el famoso tema del NIMBY, ¿no? El de Not in My Backyard, el de la gente quiere renovables pero no las quiere cerca, ¿no? Que creo que es la otra parte. Hemos hablado de la problemática económica, pero luego está la problemática social de las renovables. ¿Qué estáis viendo vosotros en este tema? Pues aquí, a ver, claramente está empezando a ser un problema. Pensar que hasta ahora se construían parques relativamente pequeños, un parque fotovoltaico hasta hace unos pocos años eran de 1, 2, 5 megavatios, y pensar en 2 hectáreas por megavatio. Los parques de 1, 2, 5, eso ya era algo caro en el antiguo mundo, cuando la fotovoltaica era cara, pues estamos hablando de 2, 5, 10 hectáreas. Ahora se están empezando a hacer parques de 50 megavatios y de 100 y de 200, y hay alguno de 300 y 400 megavatios. Entonces, claro, esto es básicamente, miras en una zona, miras el horizonte y solo ves placas solares por todas partes, ¿no? Tienes que hablar con muchos propietarios y ya hay mucha gente que empieza a decir, oye, esto yo al lado no lo quiero. Yo creo que hay una combinación de cuestión económica. Creo que parte de estos problemas se resuelven básicamente diciendo, bueno, esto genera, este proyecto va a generar un dinero, vamos a hablar con la zona, con la comunidad, y vamos a ver qué cosas son útiles, y si os podemos poner un polideportivo, si arreglamos, no sé, un colegio. Y aquí yo creo que muchas de las empresas que vayan a ser exitosas no es tanto las que vayan a ser económicamente más eficientes, o que tengan una mejor financiación, o sea, que mucho no va a estar el éxito del financiero o el tecnólogo, mucho del éxito de todos estos 100 gigavatios que decía que se quieren instalar, va a ser realmente los que la componente social la cuiden muy mucho. Porque al final un proyecto sin que te acompañe socialmente es muy, muy difícil sacarlo adelante. Y muchos proyectos muy buenos no van a salir porque no van a poner de acuerdo los vecinos, y al final, si se empeña el alcalde y se empeña, digamos, la comunidad, va a ser muy difícil sacarlo, ¿no? O vas a ir a juicio, te lo van a paralizar, van a expirar permisos y tal. Es decir, que hay que acompañar desde el principio el proyecto técnico con mucho diálogo, y yo creo que es claramente donde están poniendo mucho esfuerzo las empresas grandes, ¿no? Bueno, las empresas grandes y las pequeñas, sobre todo estas plantas grandes, claramente hay que, por un lado, acompañar con que la gente participe en los beneficios a través de construir cosas útiles para la zona, y luego hay que prestar mucha atención a las medidas de mitigación ambiental. Hay muchas declaraciones de impacto ambiental que están condicionadas a medidas de mitigación. Se está poniendo mucho énfasis en, por ejemplo, en que si hay pájaros que viven en la zona, pues de alguna manera evitar que los aerogeneradores puedan causar muchas muertes de aves que estén de tránsito. Yo la verdad es que no soy experto en el desarrollo y estas medidas de mitigación, pero claramente muchos proyectos sí que sabemos que se van a frenar por esto, ¿no? por estas cuestiones, con lo cual esto bueno, lo saben muy bien, las empresas desarrolladoras, y es claramente de las cosas que, ya digo, en parte con dinero, pero no solo, porque hay gente que dice, mira, yo ya no solo quiero que pongas un colegio o un polideportivo o un centro de ancianos, realmente o no lo queremos, o queremos que las medidas de mitigación de impacto ambiental sean fuertes y sean útiles, y que no se nos o sea, que la biodiversidad no se vea muy afectada. Así que sí, mucho trabajo en este frente. Estupendo. Voy a cambiar un pelín de tercio, porque los temas de los que hemos estado hablando son temas que más o menos son visibles a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que está metido en el mundillo pues tiene visibilidad acerca de los temas que están hablando, pero hay otros que son un poco más invisibles, por así decirlo, ¿no? Y son los temas que nos da a veces por hablar a las 11 de la noche, ¿no? Y quiero tocar algunas de las temáticas de las que has hablado tú en tus publicaciones. Una de ellas, que a mí me parece fascinante, es cómo dices que en el mundo que estamos actualmente a nivel energético, el factor limitante
pues como podéis imaginaros, son los combustibles fósiles, ¿no? Y si pasamos de este tipo de modelo a un modelo renovable, el factor limitante pasa a ser otro. Pasan a ser los materiales, pasan a ser los minerales, pasa a ser incluso el suelo, ¿no? Entonces me gustaría que contaras, sobre todo para la audiencia, ¿no? Que contaras un poco por qué es esto y qué perspectivas ves tú a futuro. Sí, pues bueno, realmente efectivamente, toda esta descarbonización básicamente pasa por cambiar, simplificando, petróleo por metales. Básicamente las renovables es metal por todas partes, metal y hormigón, mucho hierro en los molinos, luego algunos materiales un poco exóticos como el neodimio, el disprosio, cosas de las que no habéis oído hablar nunca. Son algunos minerales que no son especialmente escasos, pero claro, si empezamos a consumir muchísimo, pues hace falta mucha minería. La minería, por cierto, también necesita petróleo, se consume mucho espacio, se contamina agua, pero sobre todo explota totalmente en esta transición hacia la descarbonización, explota el consumo de metales. De hecho, tenemos un consumo de metales que está creciendo más que el PIB, ¿vale? Y crecer, si el PIB mundial crece típicamente al 2 y pico, 3%, pues tenemos muchos metales creciendo al 3 o al 4 o incluso más. Y eso quiere decir, crecer al 3%, por ejemplo, implica duplicar cada 37 años. Es decir, de aquí a los próximos 15 o 20 años tenemos que más que duplicar, por ejemplo, el consumo de cobre, el consumo de... Bueno, y luego hay otros metales que tenemos que multiplicarlos por 10 y por 20 y hasta por 40 en algunos casos. Entonces, tenemos básicamente que sacar metal para paneles, para molinos, para redes eléctricas, que son principalmente de aluminio o de cobre, según el tamaño. Y luego, sobre todo, un elemento que hace que explote exponencialmente el consumo de metales es la electrificación del transporte. O sea, un coche eléctrico lleva entre 200 y 400 kilos solo en la batería. Y eso es básicamente litio, níquel, cobalto, manganeso, metales que no necesariamente son especialmente escasos a día de hoy, pero claro, si metemos 400 kilos más de metales por coche y tenemos varios miles de millones, hay cosas que explotan, ¿no? Con lo cual, de las cosas que empiezan a cuestionarse, y nosotros desde AFRI no somos expertos en ello, pero es claramente las problemáticas que estamos empezando a mirar, ¿hay metales para todo esto? Porque no solo que haya metales ahora en los próximos 15 o 20 años para hacer esa descarbonización a través de más renovables en el sector eléctrico, y muchos metales en los coches, principalmente para las baterías, sino que hacen falta también mucho petróleo para sacar todos estos recursos. Hace falta poner en marcha una economía circular, porque claro, no podemos seguir sacando minerales a perpetuidad. Una de las reflexiones que me gusta mucho de Philippe Biwix, una de las personas que sigo mucho, un ingeniero francés muy experto en minerales, es, bueno, supongamos que podemos hacer una primera transición y cambiar todo el sistema, toda la infraestructura mundial que tenemos para sacar petróleo y refinarlo y tal. Supongamos que conseguimos reducirlo mucho a través de meter metales en todas partes para producir energía eléctrica y para mover los coches y tal. Vale, supongámoslo. Pero ahora, ¿podemos meter un segundo ciclo de CAPEX a todo esto? Una vez que tenemos el año 2050, metal por todas partes. Podemos cambiarlo porque cada 30 años más o menos todo llega al final de su vida útil y hay que reponerlo. Claro, si todo está diseñado para reciclarlo y volverlo a poner, fenomenal, pero estamos muy lejos de ahí. O sea, ahora mismo no sabemos hacer un molino a partir de un molino. Ahora mismo un molino necesita hierro nuevo y necesita casi todo nuevo. Y entonces, ahí está el reto, ¿no? Pasar a depender del petróleo, a depender de unos metales que están en general un poquito más diversificados que el petróleo, pero también la geopolítica de los minerales va a ser tela, porque no todo está en los países especialmente amigos. Incluso países amigos están empezando a pensar en montar una OPEP de los minerales. Están diciendo, oye, aquí el cobalto, el níquel, el cobre, lo tenemos 4 o 5. Vamos a ver si nos juntamos y conseguimos unos precios que sean pues un poco como pasa el petróleo, ¿no? Vamos a poner un cierto control para que esto no haya unas fluctuaciones, que podamos viabilizar nuevas minas y tal. Con lo cual estamos
añadiendo a la geopolítica del petróleo, estamos añadiendo, porque no va a ser una sustitución ni siquiera, va a ser añadir una capa geopolítica de los minerales, que va a ser todo un reto. Y luego están, encima, incluso nosotros tratando de poner números a todo esto, es que por no saber ni siquiera sabemos cuáles son los metales necesariamente del futuro. Un ejemplo claro, ahora mismo hay problemas con el cobalto, ¿no? Casi todo viene de África, claro, empieza a subir el precio, empieza a haber cuestiones con que las baterías, muchas se llaman NMC, níquel, manganeso, cobalto, que es bueno, los minerales que llevan los coches eléctricos y las grandes baterías que se están poniendo en los sistemas eléctricos. Y claro, los ingenieros están permanentemente buscando alternativas y ahora mismo se está transicionando de esas baterías con una química con níquel, cobalto y manganeso hacia LFP, ¿no? De fosfato de hierro. Y es decir, que ni siquiera las baterías del futuro podemos saber exactamente qué química van a tener. Y aparecerán otros materiales, con lo cual ni siquiera sabemos cuál es el mineral que tenemos que saber si va a faltar sí o no, ¿no? Va a haber cambios tecnológicos, con lo cual muy difícil poner números a todo esto. Lo que sí está claro es que cuando cambiamos de un material a otro, pasamos el problema de un material a otro. Entonces, ahora estamos con el LFP, pues cuando explote exponencialmente y ahí pueda haber eventualmente problema en algún mineral, pues sacarán otra química con otro problema, ¿no? Entonces, muy difícil poner números a esto, pero lo que sí que lo que estamos embarcados es en unos retos muy asociados a la capacidad minera. Las minas típicamente se tardan 15 años en poner en servicio una nueva mina de lo que sea, y tenemos que multiplicar por 2 y por 3 y por 10 en algunos casos la capacidad de muchos minerales que además siguen necesitando petróleo, ¿no? Con lo cual retos apabullantes por todos los lados, no solo asociados a los metales, sino a poner en marcha esa economía circular en la que fabriquemos cosas que ya se diseñen desde el principio de manera que se vayan a poder reciclar de manera fácil. O sea, que todo un mundo para los emprendedores, yo creo que mucho el trabajo va a tener que ser no solo para los ingenieros, sino empresas que busquen la manera de diseñar cosas, de reutilizarlas, toda la cadena logística del reaprovechamiento de cosas. Voy a un sitio donde sé que hay, no sé, un vertedero de coches, y cómo consigo sacar todos los metales que pueda y los vuelvo a meter en una cadena de reciclaje y tal. O sea, que muchos retos por esta vía. Lo que me parece fascinante de esto no es que da igual cuando empieces, por qué punto del tema de la transición energética empieces la conversación, acabas llegando siempre a esto, ¿no? Esto es una problemática global, una problemática de básicamente todos los elementos económicos, sociales, todas las industrias de una manera u otra son a día de hoy parte del problema, vamos a llamar entre comillas, y tienen que ser parte todas de la solución. Voy a hacerte una última pregunta porque he prometido que dejaros tiempo. Entonces una pregunta muy graciosa, que es si te nombraran ministro de Energía. A ti, Javier, ¿cuáles serían tus prioridades? ¿Qué cambios crees que necesitamos para avanzar en el famoso trilema energético de seguridad de suministro, coste asumible y sostenibilidad? Sí, bueno, estamos en campaña, o sea que... En primer lugar, yo creo que ese puesto yo creo que no lo quiero, ni aunque me triplicasen el sueldo, pero no, bueno, la verdad es que sería un reto muy interesante. A ver, hay un montón de trabajo de campo con el que nos aburro. Líneas generales, yo creo, donde creo que hay que trabajar. Una, ya lo he comentado, es claramente el almacenamiento. O sea, este gobierno yo creo que ha hecho muy bien el acompañar el mensaje de las renovables, pero claramente no ha dado con la tecla de cómo conseguir que venga mucho almacenamiento y hablando en plata, de aquí a 2-3 años nos van a salir las renovables por las orejas, nos va a salir la solar por las orejas, y no estamos haciendo el trabajo de varios años de antelación de preparar precisamente el sistema para absorber toda esa energía. Entonces, claramente yo pondría, si en los años 70 yo creo que España, lo que están los ingenieros era a construir nucleares y carbón para acompañar la industrialización de España, ahora mismo el macroplan que yo creo que el gobierno tiene que meterse es en obras monstruosas, en el buen sentido de la palabra, de grandes de bombeos hidráulicos como se construyeron, como construyó Franco las presas en los años 40, 50 y 60. Ahora mismo tenemos que empezar a hacer obras muy grandes de centrales de bombeo, que es una tecnología que puede almacenar mucha energía durante muchas horas. Tecnología probadísima, hay muchos bombeos por el mundo, incluido en España, y acompañarlo con muchas baterías, pero no baterías unos pocos megas aquí y allá. Nos hacen falta
10.000, 15.000 megavatios. Recordad que una central nuclear son 1.000, pues nos hace falta como el equivalente a 15 centrales nucleares en potencia de almacenamiento, tanto bombeos como de baterías. Ese yo creo que sería el foco número 1. O sea, durante 5 años hay que hacer básicamente todo lo que se pueda hacer. Y hay soluciones, de hecho, en dinero no es problema, en ubicaciones, en tecnología no es problema. Hay de todo y lo único que falta es trabajo por parte del gobierno. Yo creo que sería, si no mi prioridad número 1, desde luego el top 3. Luego, yo creo que por algún motivo, yo creo que el gobierno tiene una obsesión por cerrar nucleares que francamente no comprendo, al menos a día de hoy. Hay muchos argumentos para mantener la energía nuclear. Yo creo que el gobierno sí que tiene esta idea de que se puede quitar la nuclear y meter más renovables, pero lo cierto es que incluso si quitas una cantidad de energía nuclear y metes la misma energía, metes potencia eólica y solar que tenga el mismo recurso que la energía que has quitado, lo cierto es que en determinadas horas te va a sobrar y en determinadas horas te va a faltar. Y en las que falta vas a quemar gas, porque es la única alternativa que hay en España, y en las que sobra vas a tirar renovables. Entonces yo creo que España no está desde luego ahora en esta década, ni siquiera en la siguiente, y me atrevo a decir que tampoco en la siguiente vamos a estar en unas condiciones en las que parezca prudente prescindir de la energía nuclear. Cuando tengamos cerca de 100% renovables y almacenamiento, si es que los metales nos permiten llegar a una situación de ese estilo, que ya digo que es muy cuestionable, entonces yo creo que tendrá sentido plantearse cierres nucleares. Hay países que funcionan sin nuclear, es decir, que es evidente que es posible para un país funcionar sin nuclear, pero tienen otras casuísticas y queman más combustibles de los que nos gustaría. Entonces, almacenamiento, revisar cierres nucleares, sobre todo en un mundo en el que queremos, fijaros que de aquí a 30 años queremos del orden de duplicar el sistema eléctrico, porque hace falta, la electricidad va a tener que suplir parte del transporte, parte de la industria. Entonces, pensar que vamos a duplicar el sistema eléctrico solo con renovables a mí me resulta poco menos que ilusorio. Y cuando se bajan los números y a las emisiones y al funcionamiento hora a hora de cómo va a funcionar esto sin energía nuclear, parece complicado. Entonces yo revisaría eso. Y yo creo que con eso ya estaría ocupado un tiempo. Luego hay muchos detallitos, pero bueno, por abrir las preguntas yo creo que lo dejo con estas dos y bueno, trabajo regulatorio, luego hay cositas que adaptar, como a qué daría incentivos, ¿no? Creo que se han estado dando incentivos a cosas que no lo necesitaban tanto. El mundo del hidrógeno, la verdad es que hay muchas indefiniciones ahora mismo, pero el hidrógeno claramente hay muchos estudios que hacer antes de ponernos a dar dinero a expuertas, porque el hidrógeno, no va a salir nada de hidrógeno sin incentivos muy considerables. El hidrógeno no es una alternativa, pero fabricar hidrógeno cuesta mucho más que sacar petróleo del subsuelo o sacar gas. Entonces, ahora mismo hay unos objetivos del hidrógeno que creo que hay que revisitarlos. Parte de los objetivos vienen de Europa. Europa está un poco en una encrucijada de que hay poco recurso autóctono, en pocos hidrocarburos en Europa, y varios países están cerrando nucleares. Otros, como Francia, sabéis que no solo tienen mucho, sino que están relanzando un programa nuclear. Y una de las alternativas que propone Europa es fabriquemos hidrógeno, y parte de que nos lo fabrique España. Entonces, bueno, hay que hacer mucho trabajo también en España, claramente, de sentar las bases de cuál va a ser la economía del hidrógeno, qué rol va a jugar. Ahora mismo hay unos objetivos que claramente creo que son excesivos, son francamente no realistas, y antes de lanzarnos a lo loco a incentivar cosas, que tengamos muy claro esa cantidad ingente de dinero público, ya sea europeo o español, que lo utilicemos bien, que vaya año a año a las cosas que tienen sentido. Y creo que tanto en Europa como en España yo creo que se ha puesto un poco el tejado antes de la casa en el mundo del hidrógeno. Hemos dicho primero, hemos puesto unos objetivos, ya veremos cómo lo fabricamos, cómo lo transportamos, ya veremos incluso quién lo consume, y no hemos construido todavía la casa de realmente cuál es ese consumo potencial del hidrógeno. O sea, igual un tercer aspecto sería este del hidrógeno, estudiarlo bien, y luego, bueno, mucho trabajo de campo regulatorio.
un poco más aburrido, pero yo creo que esas serían las principales líneas. Muchas gracias, Javier. Pues ahora sí, lo prometido es deuda. Mira, está todo el mundo con ganas de preguntar. Así que, pues venga, quien se anime, venga, Ángel. Oye, primero de todo, bueno, para quien no me conozcáis, yo soy Ángel Durández, soy el presidente de Foro de Foros. No es por eso que me tomo la primicia de hablar de A mí me parece argumento suficiente para que sí lo hagas. Es un gran argumento. Vaya por delante mi voto por tu Ministerio de Energía. O sea que eso, si hay que votar a eso, ya lo tengo. Unas elecciones limpias. Segundo, esto es anecdótico, pero sabéis que hoy es 13 de junio, que es San Antonio de Padua, o sea que es el santo. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Y luego, bueno, lo que has contado me ha parecido muy revelador en muchos sentidos. No es que muchas de las cosas no las intuyera, conocía, sabía, pero muy cogida con alfileres. Creo que me has dado, perdón por personalizar, me has dado una oportunidad para profundizar mucho más en esos asuntos que no es que sean vitales, es que son vitales. Es que el futuro, si no, va a ser muy difícil de concebir. Me ha gustado mucho que al final hablases de las nucleares, porque lo tenía aquí apuntado desde el principio, no sabía nada. Y las nucleares, ¿qué? Está fenomenal. Yo creo que también has destruido, en cierto modo, el mito de las renovables, que como en todo hay unos desajustes brutales que hay que tratar de ver. El mito del hidrógeno, que efectivamente es carísimo y últimamente se hablaba de él como si fuese un recurso disponible a cualquier precio, cosa que no es verdad, que no está resuelto además cómo hacerlo viablemente económico si no es con subvenciones o cualquier tipo de ayudas estatales. Y luego una cosa que has dicho al principio y que no has vuelto a mencionar, y que a mí de verdad me preocupa mucho. Me preocupa como ciudadano y como habitante de un país como España, que está casi desertizado, y que es la siembra de árboles, que es un captador de CO2 brutal, y que no ha habido ningún propósito serio de tantos reguladores como tenemos de regular eso. Es decir, alguien que ya oiga, esto de aquí al futuro es fundamental para este país, porque es como vamos a captar el CO2, aparte de que produzcamos energía más limpia, menos limpia, lo que quiera, pero fíjese, y además es que es tanta riqueza lo que la siembra de un árbol genera, que es lamentable que no tengamos ni, tú vas a ser ministro ahora, apúntate a esto. Bueno, nada más que quiero comparto esto, porque además tenemos muy poco tiempo, perdón por haber tomado la palabra. Nada, muchas gracias. Entonces, pregunta concreta al final no hay, ¿no? Pues eso, La verdad es que es de lo que menos, es francamente de lo que menos conozco. Pero, o sea, ¿por qué no hay más plan de reforestación? No, la verdad es que no te sé decir. Yo conozco ahí solo de oídas, pero no es parte ni de mi trabajo, ni de las líneas que yo más estoy investigando a nivel personal. Recursos hídricos es evidente que es uno de los problemas, pero sí, no conozco el esfuerzo que se está poniendo en reforestar zonas, bueno, digamos de manera artificial. Me lo apunto en mis tareas como ministro. Pero teníamos ahí una al fondo y ya tú después se va. Es biomasa también, en el sentido que es un recurso energético. No, No el me tema está de los llamando árboles. bono, está diciendo que sí. Sí, bueno, biomasas está... La biomasa efectivamente es un recurso... No, que es un almacenamiento, ¿no? En los vectores de almacenamiento que comentabas, incluso la capacidad forestal puede ser un almacenamiento de cara luego a una biomasa y una valorización, ¿no? Sí, ahora tenemos muy poquitos puntos porcentuales y eso se puede duplicar o triplicar, pero seguiremos en poquitos puntos porcentuales de la contribución de la biomasa a la producción de electricidad. Claro. Efectivamente, de hecho, lo que sí es interesante, uno de los de esas tecnologías que decía negativas en emisiones, es decir, que no solo no emitan, sino que capturen CO2, es precisamente la biomasa con captura y almacenamiento de CO2. Es decir, que haces crecer una planta, mientras crece está absorbiendo CO2, luego produces electricidad con ella y al producir electricidad la quemas y el CO2, en lugar de que salga, lo capturas
y lo metes bajo tierra. Y vuelves a hacer que crezca otra planta. Entonces, de hecho, para nosotros en nuestros escenarios, en muchos escenarios, uno de los grandes elementos que contribuye a la reducción de emisiones por ser una tecnología negativa es precisamente la biomasa con captura y almacenamiento de CO2, que es otra tecnología, por cierto, que también necesita incentivos económicos. Nadie pondría captura y almacenamiento de CO2 a día de hoy solo por amor al arte y por amor a la descarbonización, ¿no? Si la planta va a costar un dinero, ese dinero te lo tienen también que subvencionar. De hecho, un punto interesante es que el precio del CO2 que nosotros vemos en el futuro subiendo es porque llega un momento en que las emisiones de CO2 tienen que tener un coste muy alto, y esperamos que lo tengan, para viabilizar económicamente la tecnología de captura y almacenamiento de CO2. Es decir, la biomasa sí que será una parte creciente de la solución, pero vamos, a día de hoy estamos en puntos por unidad de puntos porcentuales de la matriz eléctrica. Claro, pero fíjate, en vectores de almacenamiento es interesante lo que comentabas de las bombas inversas, sobre todo el sistema de pantanos que tenemos tan fantástico, que puede ser una gran oportunidad, pero también yo considero el hidrógeno un vector de almacenamiento, ¿no? En el sentido de que cuando tienes sobrecapacidad puedes producir, entre comillas, ¿no? Porque todavía no está. ¿Cuál es tu target a nivel del kilo de hidrógeno que sería viable económicamente sin incentivos? A ver, costes del hidrógeno hoy estamos del orden del triple respecto al que llamamos hidrógeno gris. El hidrógeno, se consume hidrógeno en el mundo y en España, pero se saca el gas natural. El gas natural es moléculas que tienen CH4, ¿vale? y el H2 lo sacas de ahí y emites de hecho CO2 en el proceso. Eso viene a costar hoy, con precios de gas normales no disparados como hemos estado en el último año y pico, viene a costar entre €1,5 y €2 el kilo, y ahora mismo fabricar hidrógeno a partir de renovables y con plantas que llamamos electrolizadores, que es el cacharro básicamente dentro del cual se produce esa electrólisis del agua, pues estamos en el orden del triple. Entonces, ¿llegará a ser rentable? ¿Llegará a producirse hidrógeno a un nivel de costes parecidos al gris? Nosotros pensamos que en los próximos 10 años no, y probablemente en los próximos 20 tampoco. Hace falta una bajada de costes de los electrolizadores, que es una industria que está empezando, desde luego está empezando a nivel industrial. La tecnología de electrólisis existe desde hace mucho, desde hace más de 100 años, pero en plantas muy pequeñitas. Y lo que es las macroplantas monstruosas no hay ninguna en el mundo y se están empezando a hacer, y las primeras van a entrar en servicio de aquí a unos 3 años. Entonces, no se espera una bajada de costes en los próximos 3, 4 ni casi 10 años. Y las renovables veremos si realmente se abaratan, pero mucha gente piensa que con las renovables sobrantes vamos a hacer mucho hidrógeno barato. Realmente tienes que construir el aparato, que es muy caro, y luego los sobrantes van a ser unas pocas horas en el día. Claro, el problema es que esos electrolizadores, para amortizarlos, quieres que estén funcionando 24 horas, con lo cual no hay mucha manera de aprovechar esas sobrantes que duran solo unas pocas horas. Con lo cual va a ser bastante más complejo aprovechar las renovables para producir hidrógeno. Y luego un último concepto que quería decir es que realmente hay esa idea de que el hidrógeno puede ser el almacenamiento estacional, con el cual metemos durante la primavera, hacemos un montón de hidrógeno y luego lo utilizamos en invierno, pero el hidrógeno en los próximos 20 años no va a volver al sistema eléctrico. Es decir, va a salir del sistema eléctrico en forma de que cierta electricidad se utilice para producir hidrógeno, pero ese hidrógeno se va a ir principalmente a la industria concretamente de fertilizantes, y a las refinerías, que son los dos grandes consumidores de hidrógeno a día de hoy, y poco a poco se empezarán a ir a algunos camiones, un autobús que utilice hidrógeno en lo que llamamos pilas de combustible, pilas de hidrógeno, que utilizan ese hidrógeno para producir electricidad, para mover un motor eléctrico. Pero en los próximos 20 años el hidrógeno no va a volver al sistema eléctrico. Por poder, teóricamente podría, pero hay unas pérdidas de rendimiento por todos los lados que hacen que el hidrógeno va a salir y se va a ir a otros sitios, a la industria y un poco a los coches, un poco a hacer amoníaco verde para barcos, que puedan utilizar realmente ese amoníaco como combustible. Un poco del hidrógeno se va a ir a lo que llamamos los Sustainable Aviation Fuels, que es básicamente petróleos fabricados a partir de hidrógeno. O sea, coges sol y viento, produces electricidad, produces hidrógeno con esa electricidad, y ese hidrógeno lo recombinas
con otros elementos y produces petróleo. Y la idea que tenemos es que 1 a 2% de los querosenos para aviones, de aquí a 2030 o a principios de los años 30, 1 o 2% sea sustituido, parte de ese queroseno sea sustituido por Sustainable Aviation Fuels producidos con hidrógeno, producidos con renovables. Pero no es lo que no creo que debamos esperar nadie, es que el hidrógeno sea ese gran almacenamiento equivalente a un bombeo o equivalente a una gran presa hidráulica para que luego la energía vuelva al sistema eléctrico. Eso no va a pasar en 20 años. Pues me da mucha rabia, pero vamos a tener que dejar las siguientes preguntas para otro desayuno. Así que, Javi, ya te vamos a acabar invitando otra vez, porque creo que hay... Nos podemos quedar ahora y resolver alguna de las dudas que tengáis. Para los que estáy viendo la grabación, pues bueno, vamos a dejarlo aquí, los que estáis aquí en persona, y luego que Javi tiene un ratillo más, así que así uno a uno podemos ir haciendo algunas preguntas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Javier, por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros. Yo creo que salimos todos de aquí con por un lado, es como ver una bola de cristal, ¿no? De repente descubrir cosas nuevas, al mismo tiempo descubres que el problema es mucho mayor de lo que pensamos, y al mismo tiempo vemos que la solución tiene muchos componentes, ¿no? No hay una sola cosa que nos vaya a cambiar la vida, nos vaya a resolver todos los problemas, sino que todos tenemos oportunidad de trabajar en distintos aspectos de la solución, que pasa por una parte tecnológica, económica, social. Entonces yo creo que nos tenemos que poner todos a trabajar después de esto. Así que muchísimas gracias a todos. Pues un placer.